Sofía Rivas llevaba más de 15 años trabajando como abogada penalista en la Ciudad de México. Cada mañana llegaba a su pequeño despacho en la colonia Doctores. Con un paso firme, pero silencioso, empujaba la puerta metálica que ya rechinaba por la edad y encendía la luz amarillenta de la lámpara de su escritorio. Ese resplandor tenue revelaba las montañas de expedientes apilados contra las paredes, cada uno marcado con nombres, fechas, firmas, historias que Sofía conocía casi de memoria. El lugar tenía un olor particular, una mezcla de papel viejísimo y café recalentado. Las paredes, pintadas alguna vez de un blanco opaco, mostraban manchas de humedad que habían crecido con los años sin que nadie se preocupara por cubrirlas. El ventilador colgado en la esquina giraba con un ruido metálico irregular, como si cada vuelta fuera un esfuerzo. A veces, una hoja suelta salía volando por la corriente de aire, y Sofía la recogía con paciencia, sin prisa, como si aquel gesto formara parte indispensable de su rutina. En esos pasillos, todos la conocían, pero casi nadie la veía de verdad. Una abogada más entre tantas, una mujer seria, puntual, discreta, que caminaba siempre con la mirada enfocada en algún punto invisible. Los policías que custodiaban la entrada la saludaban con un gesto rápido, los jueces apenas levantaban la vista cuando ella llegaba con un expediente nuevo, los pasantes la seguían con respeto, aunque sin atreverse a entablar conversación. Sofía era una presencia constante, una sombra disciplinada que se movía entre códigos, sellos y declaraciones. Su rutina era implacable. Encendía la computadora, revisaba mensajes, organizaba audiencias, subrayaba párrafos enteros con una concentración que parecía inquebrantable. Durante horas, revisaba casos que giraban en torno a mujeres lastimadas, jóvenes, amenazadas, niñas, que habían sido obligadas a callar. Cada carpeta pesaba más que la anterior, no por su contenido físico, sino por lo que representaba. A veces Sofía se detenía un momento, respiraba profundo y continuaba como si ese leve descanso fuera suficiente para sostener el peso del mundo. Fuera de su escritorio, su vida era igual de silenciosa. Vivía sola en un departamento pequeño en la colonia Narvarte, un espacio ordenado al extremo, donde los libros llenaban repisas y las cortinas cerradas mantenían la luz al mínimo. En su refrigerador casi no había comida, solo algo de fruta, agua y sobras olvidadas. Sus noches eran breves y su sueño ligero. La ciudad nunca dormía del todo, y el eco lejano de sirenas, motores y voces callejeras le recordaba que la seguridad en esa ciudad era apenas una ilusión frágil. A pesar de su profesionalismo, Sofía sabía que el sistema en el que trabajaba estaba roto. Lo había visto demasiadas veces: denuncias archivadas sin explicación, pruebas desaparecidas, víctimas ignoradas por burócratas cansados. Cada vez que una mujer llegaba a su oficina llorando, con papeles arrugados en la mano, Sofía sentía algo en su interior tensarse como una cuerda vieja a punto de romperse. Aún así, mantenía la calma, tomaba notas, ofrecía apoyo legal, repetía una y otra vez las mismas palabras de consuelo que el sistema le obligaba a dar. Pero hubo un expediente, uno en particular, que ella no pudo tratar como los demás. Una joven de apenas 20 años había denunciado una agresión brutal cometida por 4 hombres. Sofía había leído declaraciones similares antes, pero esa tenía un tono diferente. Había terror en cada frase, un quiebre que no se podía fingir, y sin embargo los acusados seguían libres. Tenían contactos, influencias, dinero. Sus abogados movían papeles, manipulaban tiempos, presionaban discretamente para retrasar audiencias. Sofía veía cómo el caso se estancaba, cómo los días se convertían en semanas sin avances.
La joven acudía al despacho temblando. A veces no lograba hablar, solo asentía, cuando Sofía le preguntaba si estaba comiendo, si estaba durmiendo, si se sentía segura. La respuesta siempre era un silencio doloroso. Cada visita dejaba a Sofía con un nudo en la garganta, uno que no desaparecía ni siquiera cuando llegaba a casa e intentaba concentrarse en cualquier otra cosa. En el tribunal, algunos compañeros le decían que no se desgastara, que así funcionaban las cosas. Hay casos que no se pueden ganar, murmuraban. Sofía no respondía. Guardaba sus emociones en un lugar profundo, un lugar que muy pocas veces dejaba ver. Sin embargo, aquella carpeta, aquellos 4 nombres, aquel miedo reflejado en los ojos de la joven, empezaron a ocupar sus pensamientos, incluso cuando intentaba dormir. Era como si algo oscuro se hubiera despertado en ella, algo que llevaba años dormido, esperando el momento de abrir los ojos. Sofía seguía su rutina como siempre, sin alterar un solo paso, sin dejar de ser la abogada respetada que todos conocían. Pero dentro de ella, silenciosa y constante, una idea empezaba a tomar forma. Una idea que la ciudad, el sistema y la impunidad habían sembrado sin querer. Y aunque Sofía todavía no lo sabía, esa idea sería la que cambiaría su vida para siempre. El expediente de la joven no abandonó la mente de Sofía en los días siguientes. Cada mañana, al abrir la puerta de su despacho, encontraba la carpeta sobre el escritorio, aunque la hubiera guardado la tarde anterior. La miraba unos segundos sin tocarla, como si esa simple visión fuera suficiente para recordarle que el sistema podía ser cruel, indiferente y profundamente injusto. Finalmente la abría, repasaba las mismas declaraciones y los mismos nombres, mientras una sensación amarga le recorría el estómago. Los 4 acusados seguían libres. Se exhibían en redes sociales, asistían a fiestas, conducían autos costosos. Sofía los había visto en fotografías incluidas en el expediente, imágenes tomadas por la propia víctima antes de perder el valor para grabar algo más. En esas imágenes, ellos reían, mostraban botellas de alcohol, jugaban a ser intocables. La abogada sentía un peso extraño en el pecho cada vez que observaba esas fotografías, una mezcla de rabia y cansancio, una impotencia que no lograba disimular. Sofía intentó mover la carpeta por los canales habituales, como siempre hacía. Solicitó nuevas entrevistas, pidió acceso a cámaras de seguridad, envió correos formales a distintas áreas de apoyo, pero nada avanzaba. Los oficios se extraviaban sin explicación, los correos no recibían respuesta, los funcionarios se encogían de hombros. Un juez le sugirió casi con condescendencia que no insistiera demasiado. Un fiscal, evitando mirarla a los ojos, comentó que era un caso complicado de esos que se deben manejar con tacto. Aquellas palabras fueron la grieta que terminó de romper algo dentro de Sofía. Una tarde, después de una reunión inútil en la fiscalía, salió a la calle sintiendo el calor sofocante de la ciudad pegado a la piel. Caminó por la acera sin rumbo, sintiendo el ruido del tráfico como un zumbido distante. La gente pasaba junto a ella sin mirarla, igual que siempre, como si fuera parte del paisaje urbano. Sofía buscó un café para sentarse, pero al entrar encontró las mesas llenas, las voces demasiado altas, el ambiente demasiado agitado. Salió enseguida. No quería ruido, no quería gente, solo quería pensar. Terminó en un parque cercano, sentándose en una banca cuya pintura verde estaba descascarada. Observó a los niños jugar, a las madres conversar, a los vendedores ambulantes ofrecer paletas de hielo. Ella no formaba parte de ese mundo ligero. Su mente seguía atrapada en la fiscalía, en la mirada temblorosa de la joven denunciante, en los 4 nombres que volvían a repetirse como un eco insistente.
Se preguntó cuántas mujeres más habían pasado por lo mismo, cuántas habían sido ignoradas, cuántas habían renunciado a la esperanza, cuántas habían sido obligadas a aceptar que la justicia en México no era un derecho sino una suerte de privilegio ocasional. Regresó a su departamento entrada la noche. No encendió la luz. Se quedó de pie en medio de la sala, dejando que el silencio se posara sobre ella. En la oscuridad la ciudad parecía quedarse sin sonido. Solo se oía un perro ladrar a lo lejos y de vez en cuando el motor de un coche pasando por la avenida. Sofía cerró los ojos. La sensación en su pecho no era solo tristeza, era frustración, era rabia. Una rabia tan contenida que parecía haber vivido ahí desde hacía años, esperando su momento para salir a la superficie. Al día siguiente volvió al despacho con la misma puntualidad de siempre. Saludó en silencio a los policías de la entrada, subió las escaleras, abrió la puerta, encendió la luz. Pero algo era distinto. La carpeta ya no la esperaba sobre el escritorio. Ella misma la había guardado en la repisa más alta, como si quisiera obligarse a no verla más. Sin embargo, minutos después, Sofía la tomó de nuevo, la colocó frente a ella y la abrió. Releyó cada testimonio con atención. Sus dedos pasaban lentos por las líneas subrayadas, por las fotografías pegadas con grapas, por las notas escritas con letra apurada. Sintió un temblor muy leve en la mano. No era miedo, no era duda. Era el reconocimiento de una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando. El sistema no iba a ayudar. Nadie iba a proteger a esa joven. Nadie iba a hacer nada por ella. Durante las horas siguientes, Sofía comenzó a observar detalles que antes no había tomado en cuenta. Los hábitos, los horarios, las direcciones incluidas en la carpeta. No lo hacía de manera consciente al principio. Era más bien una costumbre profesional, un acto automático de su mente, tratando de reconstruir escenarios. Sin embargo, poco a poco ese análisis fue cambiando de forma. Dejó de ser técnico. Comenzó a ser personal. Una noche al salir del tribunal, decidió caminar en lugar de tomar el transporte. Pasó por una avenida donde sabía que uno de los acusados solía pasear su camioneta. No vio nada. Solo luces, tiendas cerradas y un par de motociclistas que aceleraban sin prudencia. Sofía se quedó de pie unos segundos observando el cruce como si buscara algo que todavía no sabía nombrar. Los días siguientes se convirtieron en una cadena de observaciones silenciosas. Sofía no hablaba de ello. Nadie sospechaba que detrás de su rostro sereno, ella analizaba patrones, recordaba calles, revisaba horarios. No hacía nada ilegal, pero su mente ya no trabajaba como una abogada en búsqueda de pruebas. Estaba mirando desde otro lugar, desde la rabia y el cansancio, desde un deseo antiguo que la empezaba a asustar y a la vez a sostener. Una tarde, mientras organizaba documentos, escuchó en el pasillo una conversación entre dos agentes. Hablaban de un caso parecido, uno que también estaba detenido. Uno de ellos dijo riéndose que al final esas cosas se olvidan. Sofía cerró los ojos. Algo dentro de ella se quebró en silencio. No hizo un gesto, no soltó un suspiro, no dijo una palabra. Solo guardó el expediente en su bolso y salió del despacho. Mientras caminaba hacia la calle, sintió una claridad extraña. No era alivio, no era decisión completa. Era el primer paso hacia una línea que ella misma no sabía dónde terminaba. Y aunque aún no había elegido lo que haría, Sofía entendió en ese instante que ya no era la misma mujer que había entrado al Palacio de Justicia 15 años atrás. Sofía comenzó a cambiar de manera casi imperceptible. No había un momento exacto en el que pudiera decir que cruzó un límite, pero cada día, al despertar,
Sentía que algo en su interior se acomodaba de forma distinta. Seguía yendo a trabajar con puntualidad, seguía revisando expedientes, seguía saludando con cortesía a los empleados del tribunal. Sin embargo, en su mirada había una luz nueva, discreta, casi invisible para los demás, pero nítida para ella. Esa luz era la certeza de que nadie más haría lo que debía hacerse. Durante semanas, Sofía estudió la carpeta de los acusados como si fuera el caso más complejo de su carrera. No con la intención de presentarlo ante un juez, sino para entenderlos, su rutina, sus movimientos, sus espacios. Nunca los siguió directamente, nunca llamó la atención. Solo observó desde lejos, silenciosa, envuelta en la discreción que siempre la había caracterizado. Uno de ellos, el que aparecía sonriendo en una fotografía con una botella en la mano, solía pasar las tardes en un gimnasio pequeño, ubicado sobre una avenida ruidosa. Tenía el hábito de sentarse en la terraza del local contiguo, a beber un refresco oscuro antes de entrenar. Sofía pasaba por ahí por casualidad, siempre caminando, siempre a una distancia prudente. Lo miraba apenas unos segundos y seguía su camino. El segundo era instructor de manejo. Sofía lo veía a veces en la colonia Roma, dando indicaciones a jóvenes nerviosos frente al volante. Sus clases eran rápidas y terminaban siempre en una cafetería, donde él se quedaba conversando con empleados como si se sintiera dueño del lugar. Sofía lo observaba desde la acera opuesta. No tomaba nota visible, no grababa nada. Todo lo guardaba en la memoria, donde nadie más podía alcanzarlo. El tercero trabajaba en una tienda de teléfonos celulares en un centro comercial. Entraba siempre a la misma hora. Salía siempre a la misma hora. Tenía un patrón repetitivo, monótono, predecible. Sofía lo vio un día discutir con un cliente, otro día abrazar a una mujer joven en el estacionamiento. Ella no escuchaba las palabras, pero su rostro decía suficiente. Arrogancia, seguridad, impunidad. El cuarto era el más errático. No tenía un horario fijo ni un comportamiento estable. A veces salía con amigos. Otras desaparecía durante días, volviendo a aparecer en lugares distintos de la ciudad. Sofía lo observó por fragmentos, nunca del todo. Pero esos fragmentos también le bastaban. Ese hombre parecía sentirse intocable, y en cierto modo lo era. Cada noche de regreso en su departamento, Sofía se sentaba frente al pequeño escritorio de madera. Encendía la lámpara y abría un cuaderno de tapas duras, donde escribía solo palabras sueltas, ubicaciones, horarios aproximados, gestos, detalles aparentemente sin importancia. Nunca escribía planes, nunca anotaba nada explícito, solo observaciones, cosas que la ayudaran a entenderlos, a conocerlos, a predecirlos. No se veía a sí misma como una vengadora, ni como una mujer impulsada por la ira. Lo que sentía era distinto. Era una mezcla de cansancio profundo y claridad absoluta. Había dedicado su vida a defender víctimas que rara vez obtenían justicia. Había confiado en un sistema que la decepcionaba una y otra vez. Y ahora, por primera vez, comprendía que ya no podía seguir depositando su fe en ese sistema. El punto de quiebre llegó una tarde cuando la joven denunciante apareció en su despacho sin avisar. Tenía los ojos rojos, la voz quebrada, las manos frías. Sofía la invitó a sentarse. Cerró la puerta y escuchó en silencio mientras la muchacha trataba de explicar entre sollozos que uno de los agresores había pasado frente a su casa. No la miró, no la tocó, no dijo nada. Solo pasó despacio como quien recuerda un objeto que le pertenece. Sofía sintió un frío subiendo por su espalda. Vio el temblor en los labios de la joven, su respiración entrecortada, el miedo vivo que había colonizado cada rincón de su cuerpo. Ese miedo no iba a irse, no mientras ellos siguieran caminando libres.
no mientras el expediente siguiera inmóvil. Cuando la muchacha se fue, Sofía se quedó sentada largo rato sin mover un músculo. Miraba el escritorio, pero en realidad no veía nada. Una sensación profunda, espesa, se formó en su pecho. No era rabia, porque la rabia había estado allí desde el principio. Era otra cosa, una decisión silenciosa, una aceptación, como si al fin hubiera descubierto lo que siempre supo, pero nunca quiso reconocer. Esa noche no durmió. Caminó por su departamento con pasos lentos, pensando, conectando imágenes, recordando rostros. No había prisa, no había ansiedad, solo una calma extraña, casi peligrosa. Al amanecer preparó café, lo bebió en silencio y miró su reflejo en la ventana. Sus ojos seguían siendo los mismos, pero había una intensidad nueva en ellos, una determinación que ya no intentaba ocultar. En los días siguientes, Sofía empezó a trazar en su mente los contornos de lo que venía. No hablaba con nadie más de lo necesario. No sonreía. No pedía ayuda. Su vida, que siempre había sido ordenada, ahora se volvía metódica de una manera distinta, guiada por una precisión silenciosa que la hacía sentirse más ligera y al mismo tiempo más peligrosa. Nunca pensó en retroceder. Ni siquiera lo consideró. Para una mujer como ella, que había observado durante años cómo la justicia se evaporaba entre papeles sellados y promesas vacías, la línea entre lo permitido y lo intolerable se había borrado sin que nadie lo notara. Y mientras la ciudad seguía viviendo indiferente a su lucha silenciosa, Sofía terminaba de comprender lo que debía hacer. Lo que estaba por venir ya no era una pregunta, era un camino, uno que ella, y solo ella, había decidido empezar a recorrer. Sofía no había planeado nada concreto, pero los días parecían empujarla hacia una dirección inevitable. Era como si cada paso que daba, cada expediente que tocaba, cada injusticia que presenciaba, redujera las opciones posibles hasta dejar solo una. Aún así, ella seguía moviéndose lentamente, observando, respirando, esperando. Su vida cotidiana se mantenía intacta en apariencia, pero en su interior algo había cambiado de forma definitiva. Uno de los acusados, el del gimnasio, fue el primero que llamó más su atención en aquellas semanas. Sofía lo veía casi a diario, sin que él lo supiera. Pasaba frente al local con la excusa de comprar agua o caminar un poco antes de volver al despacho. Él siempre estaba ahí riéndose, con amigos haciendo bromas ruidosas, disfrutando una seguridad que solo los impunes conocen. Cada vez que Sofía lo observaba, sentía como una capa fina de paciencia se desprendía de su pecho. Una tarde calurosa, él salió del gimnasio como siempre, sosteniendo un vaso de plástico mientras charlaba sin preocupación. Sofía lo vio cruzar la calle sin mirar a ningún lado, como si el mundo entero estuviera obligado a apartarse a su paso. Ella no se acercó, no dijo nada. Solo lo siguió unos metros con la mirada hasta que desapareció detrás de una fila de autos estacionados. Hubo algo en esa escena, algo pequeño, pero definitivo, que la dejó inmóvil un instante. Al día siguiente, las noticias mencionaron a un joven hospitalizado en estado grave tras un colapso inesperado. No dijeron nombres, no mostraron fotos, solo hablaron de un caso aparentemente relacionado con una reacción interna que nadie sabía explicar. Sofía escuchó el reporte desde su despacho con la radio encendida en volumen bajo, mientras subrayaba un expediente sin prestarle atención real. No reaccionó, no parpadeó. Simplemente dejó que la voz del locutor se mezclara con el zumbido del ventilador y siguió trabajando. El ambiente en el tribunal se volvió algo más tenso los días siguientes. Los empleados murmuraban en los pasillos, algunos mencionaban el caso sin saber que estaba relacionado con el expediente que Sofía llevaba.
Otros lo comentaban con nerviosismo, recordando incidentes similares ocurridos meses atrás. A nadie se le ocurrió vincularlo con ella. Sofía seguía siendo la misma abogada tranquila que caminaba con paso firme entre las oficinas. El segundo hombre, el instructor de manejo, cayó en su rutina repetitiva con la misma confianza de siempre. Sofía lo observó desde lejos mientras él hablaba con estudiantes en voz demasiado alta, riéndose de los errores ajenos, contando historias que lo presentaban como alguien capaz de manipular situaciones a su favor. Nunca había sido investigado por nada serio, y eso parecía alimentarle un orgullo molesto evidente, incluso desde la distancia. Una tarde, mientras Sofía revisaba notas en su cuaderno, escuchó un mensaje en la radio que mencionaba otro incidente repentino, esta vez ocurrido en plena vía pública. Los testigos no entendieron lo que había pasado. Todo había sido rápido, confuso. Sofía apagó la radio sin expresar emoción alguna. Cerró el cuaderno, guardó sus cosas y salió del despacho con la misma calma de siempre, como si el mundo no hubiera cambiado un centímetro a su alrededor. Mientras caminaba por la colonia Doctores, la ciudad parecía mirarla con una luz distinta. Los edificios se alzaban grises y enormes sobre las aceras, las sirenas lejanas atravesaban el aire caliente, y a su alrededor la gente pasaba con prisa ajena a todo. Sofía se movía entre ellos como un espectro silencioso. Una mujer cuya presencia no llamaba la atención, pero que observaba cada rincón con una nueva lucidez. Las autoridades, como era habitual, no tardaron en dar su versión preliminar. Los incidentes, según ellos, no parecían tener conexión. No había signos de intervención de terceros. No había indicios de violencia. Solo coincidencias, dijeron. Coincidencias trágicas, desafortunadas. Sofía escuchó una de esas declaraciones en la televisión de un puesto callejero mientras pagaba su comida. La indiferencia del vocero, su tono mecánico, su desapego de la realidad, provocaron en ella un pensamiento frío, claro, casi doloroso. Era demasiado fácil para ellos aceptar la muerte cuando se trataba de hombres acostumbrados a dañar. El tercer hombre, el que trabajaba en la tienda de teléfonos, fue mencionado en redes sociales días después. Una publicación informal hablaba de un empleado que había sufrido un colapso en el estacionamiento del centro comercial. Los comentarios estaban llenos de teorías, rumores y chistes crueles. Sofía leyó algunos en silencio mientras esperaba su café de la mañana. Luego apagó la pantalla del celular y regresó a su despacho. La joven denunciante volvió a visitarla poco después. Tenía un aspecto diferente, menos temerosa, aunque no menos herida. Sofía la escuchó en silencio mientras la muchacha explicaba que no había visto a ninguno de los agresores desde hacía días. Parecía un alivio precario, una calma conseguida por azar. Sofía asintió despacio con una expresión neutra que escondía lo que estaba ocurriendo detrás de su mirada. Cuando la joven se marchó, Sofía cerró la puerta del despacho y se quedó apoyada en ella unos segundos. El mundo era un lugar extraño, pensó. A veces tardaba demasiado en corregir algo. A veces no lo hacía nunca. Y a veces parecía moverse en direcciones inesperadas, como si respondiera a fuerzas invisibles que solo algunas personas podían percibir. El cuarto hombre seguía apareciendo y desapareciendo de la ciudad como siempre. Era impredecible, caótico, difícil de rastrear. Sofía lo observó en varias ocasiones desde lejos sin que él lo notara. Había algo inquietante en su forma de comportarse, como si viviera sin reglas, sin miedo, sin memoria. Una noche, mientras lo veía entrar a un bar con un grupo de amigos, sintió un cansancio inmenso, un agotamiento acumulado por años de injusticias. Poco después,
Los noticieros mencionaron otro incidente tan confuso como los anteriores. No daban detalles, no daban nombres, solo imágenes borrosas de ambulancias y luces rojas. Sofía vio el reportaje desde la sala de espera del tribunal. Nadie la miraba. Nadie imaginaba que detrás de esa mujer, siempre tranquila, siempre correcta, había comenzado a gestarse una verdad que no cabía en expedientes oficiales. Cuando salió del edificio, la ciudad respiraba una calma engañosa. El viento nocturno movía las bolsas de plástico en las banquetas, las luces de los autos se reflejaban en los charcos, y el murmullo constante de los barrios cercanos llenaba el aire. Sofía caminó despacio, como si cada paso marcara un punto nuevo en un camino que ya no tenía vuelta atrás. No sentía alegría, no sentía odio, no sentía alivio. Lo que sentía era una convicción silenciosa, la certeza de que había hecho todo lo que el sistema se negó a hacer. Y aunque aún no lo sabía, las consecuencias de esa convicción ya habían empezado a moverse hacia ella, lentas, inevitables, dispuestas a alcanzarla tarde o temprano. Las semanas siguientes se volvieron extrañas en la vida de Sofía. Por fuera todo parecía igual. Llegaba al tribunal con puntualidad, revisaba expedientes, conversaba con funcionarios sin levantar la voz. Caminaba por los pasillos con su porte sereno, archivaba documentos, preparaba argumentaciones que ya no le importaban tanto como antes. Pero en su interior, una tensión sutil comenzaba a estirarse como un hilo demasiado delgado a punto de romperse. Los incidentes recientes habían dejado a la ciudad inquieta. Los noticieros hablaban de una serie de muertes repentinas, aparentemente sin relación. Los comentarios en redes sociales eran un caos de teorías, rumores, especulaciones vagas. Las autoridades insistían en que no había conexión, que los casos estaban bajo investigación, que todo se trataba de coincidencias desafortunadas. Nadie parecía convencido, pero nadie sabía a quién mirar. Algunos empleados del tribunal empezaron a discutir el tema en voz baja. En los pasillos entre carpetas y máquinas de café se hablaba de una mala racha de gente joven muriendo sin explicación. Sofía escuchaba esas conversaciones como quien escucha la lluvia golpear una ventana. Estaban cerca, pero no la tocaban. Ella se mantenía en silencio, con sus ojos tranquilos y su rostro imperturbable, como si todo aquello fuera un mundo aparte. Una mañana, al llegar a su despacho, encontró a un agente esperándola frente a la puerta. No parecía hostil, solo cansado. Dijo su nombre con respeto y pidió hacerle unas preguntas. Sofía lo invitó a pasar. Encendió la luz, se sentó y cruzó las manos sobre el escritorio. El agente le preguntó si había escuchado algo relacionado con los incidentes recientes, si había visto comportamientos sospechosos, si alguna víctima potencial se había comunicado con ella. Sofía respondió con calma. Mantuvo la mirada firme, la voz suave, las palabras precisas. El agente tomó notas sin encontrar nada relevante. Finalmente se despidió y salió del despacho. Cuando la puerta se cerró, Sofía sintió un temblor leve recorrerle los dedos. No era miedo, era una conciencia nueva. El círculo se estaba cerrando. Aquel mismo día, al caer la tarde, la joven denunciante volvió a buscarla. Llegó sin avisar, con pasos inseguros y el rostro agotado. Contó que llevaba noches sin dormir, que su familia estaba atemorizada, que rumoraban que algo raro estaba ocurriendo en la ciudad y que los 4 hombres implicados en su caso ya no aparecían en ningún lugar. Sofía la escuchó en silencio, observando cómo la muchacha hablaba con una mezcla de confusión y alivio culposo. ¿Cree que alguien?, preguntó la joven sin terminar la frase. Sofía la miró despacio sin parpadear.
No lo sé, respondió con voz baja, pero estás a salvo. Eso es lo importante. La muchacha empezó a llorar no por tristeza, sino porque por primera vez sentía que el miedo no la perseguía desde cada esquina. Sofía le entregó un vaso de agua y esperó a que se calmara. Cuando la joven se marchó, Sofía se quedó de pie en medio del despacho, con la mirada fija en un punto de la pared. Fue en ese momento, cuando la claridad más fría la atravesó, lo que había comenzado como una reacción inevitable, ahora la había conducido a un lugar del que no podría regresar. Los días siguieron su curso, pero un rumor empezó a crecer en los pasillos del tribunal. Un comentario aislado aquí, un gesto desconfiado allá. Algunos mencionaban que uno de los incidentes había ocurrido cerca de un lugar donde Sofía había estado trabajando. Otros recordaban que ella había representado casos relacionados con violencia sexual. Nada concreto, solo fragmentos. Pero en un sistema lleno de ojos, esos fragmentos podían unirse. Una tarde, mientras Sofía caminaba hacia la salida del tribunal, vio a dos agentes conversando a unos metros. Uno de ellos sostenía una fotografía borrosa captada por una cámara vieja. No podía distinguirse mucho, solo la silueta de una mujer cruzando una calle. La imagen era de mala calidad, pero el gesto del agente, su forma de inclinar la cabeza, la postura tensa de su compañero, le bastaron para entender que la investigación había empezado a girar peligrosamente cerca de ella. Sofía continuó caminando sin cambiar el ritmo. Afuera la ciudad seguía rugiendo con la misma normalidad cruel de siempre. El aire olía a humedad y gasolina. Los motores, las voces, los gritos de vendedores ambulantes llenaban las calles con un ruido que parecía devorar todo pensamiento. Sofía respiró hondo. La noche caía despacio como una cortina pesada que se deslizaba sobre edificios y faroles. Al llegar a su departamento dejó las llaves sobre la mesa y se quedó quieta un largo momento con las manos apoyadas en la encimera de la cocina. El silencio del lugar tan familiar de pronto se sintió distinto, más denso, más definitivo. Caminó hacia la ventana y observó la ciudad extendida ante ella. La vida seguía indiferente, ruidosa, implacable. Pero Sofía ya no era parte de ese ritmo. Estaba fuera. Había cruzado una línea invisible, una que el resto jamás vería, pero que ella ya no podía desandar. Los pensamientos la alcanzaron como una ráfaga lenta. No había planeado nada más allá de lo ocurrido. No había imaginado consecuencias, ni castigos, ni interrogatorios. Solo había actuado. Había respondido a un vacío que el sistema se negaba a llenar. Y ahora ese vacío parecía volverse hacia ella, dispuesto a tragársela también. Se sentó en la cama, abrió el cuaderno donde había anotado palabras sueltas y lo dejó sobre sus rodillas sin llegar a tocarlo. Ya no necesitaba escribir nada. Todo estaba decidido antes de que lo pensara. Todo estaba hecho antes de que lo admitiera. Mientras apagaba la luz, escuchó pasos en el pasillo del edificio. Voces bajas. Un eco desconocido. Sofía cerró los ojos y apoyó la espalda contra la pared fría. No sabía si vendrían esa noche o la siguiente o dentro de semanas. Pero sabía que tarde o temprano llamarían a su puerta. Y cuando eso ocurriera, ella estaría lista. No para huir, sino para mirar de frente aquello que había elegido. Las sospechas no tardaron en materializarse. Pasaron apenas unos días antes de que golpearan a su puerta con un llamado seco firme que resonó en todo el departamento. Sofía abrió sin sobresaltos. Dos agentes con expresión neutra le mostraron credenciales y dijeron su nombre completo. Ella asintió, tomó una chaqueta y los acompañó sin una sola pregunta. El trayecto hacia la fiscalía se sintió extrañamente familiar. Las luces de la ciudad pasaban rápidas por la ventana del vehículo oficial.
Los autos, los peatones, los puestos callejeros. Todo parecía lejano, como si Sofía los estuviera viendo desde otro tiempo, otro cuerpo, otro destino. No intentó escapar ni ocultar lo inevitable. Solo observó, solo respiró, solo enfrentó el silencio. Cuando llegó la condujeron a una sala iluminada con lámparas blancas que parecían acentuar la rigidez del aire. En el centro había una mesa con una grabadora y carpetas apiladas. Sofía se sentó. Frente a ella, un fiscal joven abrió uno de los expedientes sin prisa, pero sin suavidad. La interrogaron durante horas. Sobre su rutina, sobre sus movimientos recientes, sobre los 4 hombres que figuraban en la carpeta del caso que había llevado. Le mostraron fotografías borrosas, videos captados por cámaras viejas, fragmentos de conversaciones que no parecían tener relación, pero que para ellos empezaban a formar un patrón. Sofía respondía con precisión, sin elevar la voz, sin mostrar nerviosismo. Pero cuando una agente colocó sobre la mesa una imagen donde se veía la silueta de una mujer caminando, con una bolsa en la mano, Sofía entendió que la distancia entre la duda y la certeza se había acortado demasiado. La agente la observó largo rato. Luego habló con una calma inquietante. «Si quiere decir algo, este es el momento». Sofía bajó la mirada. Durante unos segundos respiró hondo como si necesitara llenar los pulmones de un aire nuevo antes de cruzar una puerta que ya no tendría vuelta atrás. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban firmes, limpios, sin rastro de titubeo. «Tengo algo que decir», susurró. Apagaron el ventilador, cerraron la ventana, encendieron la grabadora. Y Sofía comenzó a hablar. No dio detalles técnicos. No mencionó métodos. No describió nada que pudiera convertirse en un manual para otros. Solo habló de la injusticia, de la joven que había llegado temblando a su despacho, de las miradas de burla de los acusados, de los expedientes estancados, de los funcionarios indiferentes, de la violencia normalizada, de la impunidad repetida. Habló de lo que había vivido durante años, de lo que había visto sin poder evitar, de lo que el sistema ignoró día tras día, mientras las víctimas seguían llenando las salas de espera. Cuando terminó, el fiscal apagó la grabadora sin decir palabra. Nadie la insultó, nadie la felicitó, nadie la consoló. Solo permanecieron en silencio, como si lo que habían escuchado fuera demasiado largo, demasiado pesado, para procesarlo en una sola noche. La sentencia llegó semanas después. El juicio fue rápido, envuelto en una atención mediática que creció como un incendio. Periodistas a las puertas del tribunal. Comentarios divididos en redes sociales. Unos la llamaban monstruo, otros heroína. Algunos hablaban de venganza, otros de abandono institucional. Pero Sofía no escuchó nada de eso. Solo se sentaba cada día frente al tribunal, con las manos unidas sobre el regazo, esperando el final de un proceso que ya conocía desde antes de empezar. El veredicto fue claro: culpable de múltiples homicidios. La condena, 42 años de prisión. Cuando el juez terminó de leer la sentencia, la sala quedó en silencio. Sofía no lloró, no bajó la mirada, no buscó a nadie entre el público. Se levantó con serenidad cuando los guardias se acercaron. Mientras la escoltaban fuera de la sala, solo dijo una frase sin elevar la voz, sin intención de convencer a nadie. Hice lo que ustedes nunca quisieron hacer. El penal al que fue trasladada estaba ubicado en las afueras de la ciudad. Un complejo gris rodeado de muros altos y torres de vigilancia. Al entrar, la registraron, le entregaron un uniforme, le asignaron una litera. La rutina era estricta: formar, comer, trabajar, regresar a la celda. Un orden duro, repetitivo, que se imponía sobre todas las internas por igual. Las mujeres la observaban con curiosidad al principio.
Algunas la respetaban por lo que habían escuchado, otras la evitaban. Otras en silencio le ofrecían compañía ocasional, una frase breve, un gesto mínimo, un asiento junto a ellas en el comedor. Sofía no pedía nada, no rechazaba nada. Se limitaba a existir dentro de ese nuevo ritmo sin oponer resistencia. Cada noche al volver a su celda, sacaba de debajo del colchón un pequeño cuaderno sin tapas, apenas unas hojas unidas con un clip. No contenía nombres ni fechas ni confesiones, solo palabras sueltas: dolor, silencio, abandono, justicia. Lo abría unos minutos, lo cerraba y lo guardaba otra vez. Era lo único que había llevado consigo, lo único que aún pertenecía a la mujer que había sido afuera. Mientras tanto, en el exterior, su historia se transformó en símbolo. Hubo marchas donde se mencionaba su nombre. Hubo debates en televisión. Hubo columnas que la condenaban y otras que la defendían. Para algunos, Sofía representaba un peligro. Para otros, la evidencia amarga de un sistema que empuja a ciertas mujeres a la desesperación. Pero Sofía no sabía nada de eso. No quería saberlo. La vida fuera del penal ya no le pertenecía. Su mundo ahora estaba hecho de rejas, rutina y silencio. Y aún así, cada vez que apagaban las luces y la oscuridad envolvía el pasillo entero. Sofía cerraba los ojos y respiraba profundo. No sentía orgullo, no sentía arrepentimiento, solo una certeza que la acompañaba como una sombra fiel. Ella no había actuado por odio, ni por gloria, ni por venganza. Había actuado por las mujeres que día tras día llegaban a su despacho suplicando ser escuchadas mientras el sistema les daba la espalda. Y aunque pagaría el resto de su vida entre muros y candados, Sofía sabía en la profundidad silenciosa de su corazón que no había respondido por ella misma. Había respondido por todas las que nunca pudieron hacerlo.